desde esta óptica. Nos dice la lámina que el pragmatismo es una corriente filosófica, eso ya lo damos por sentado, con aplicaciones metodológicas, es decir, tiene que ver con métodos, tiene que ver con procesos pertinentes para la negociación comercial, administrativa, comunicacional, contable, artística y política, o sea, de lo que se nos ocurra, consistente en la estructuración de un sistema de interpretación de signos de carácter general, esto ya después se los explico, por qué general, útil para la formulación de una argumentación, es decir, yo debo tener bases para sostener lo que planteo, capaz de proyectar una cosmovisión de fortalezas teóricas e ideológicas que den a su poseedor las herramientas pertinentes para proponer juicios y, sobre todo, planear, desarrollar, implementar, evaluar y comunicar proyectos de interés organizacional y social. Eso es, digamos, lo que busca la corriente como tal, ¿no? Ahora, ¿cuál es el contraste esencial con otras perspectivas, con la forma en que otros profesores podrían estarlo abordando en este mismo momento? O sea, de los bastantes grupos que hay de la carrera tomando ética. O sea, en este semestre no hay alumnos de administración tomando ética, ellos lo tienen en cuarto, y en negocios internacionales están tomando algo parecido, pero es ética 1, o sea, es otra estructura curricular, pero finalmente, bueno, de los variados grupos que tenemos de contaduría en este momento, les puedo decir que hay por lo menos 3 abordajes diferentes, un poco a guisa de lo que decíamos, de que las 3 grandes corrientes son eso, 3, aunque hay muchos filósofos, muchos autores, pero dejen más o menos parodiar con todo respeto a lo que puede estar pasando en otros grupos, ¿no? Algún profesor que probablemente lleve 25, 30, 40 años impartiendo clase en la facultad, que pues está convencido de que no hay nada nuevo bajo el sol y de que todo lo que haya que hablar de filosofía ya lo dijo Sócrates y lo dijeron los chinos, Sun Tzu y personajes de esa talla, probablemente les está diciendo a sus compañeros que la forma en que vamos a abordar el curso es que van ustedes a comprar los diálogos de Platón y la antología de ética que viene en la bibliografía, y clase por clase van a entregar un reporte de lo que dice fulano de tal acerca de la ética, y yo, profesor, yo ese profesor, con toda mi sabiduría, pues ya les iré diciendo si lo están leyendo bien, si lo están interpretando bien o no, de manera que al final del semestre, pues perfectamente vamos a saber qué pasa con la ética. Es decir, no hay que rascarle nada al gorila, o sea, simplemente es ir enterándonos de cómo los clásicos han abordado el asunto de la ética y ya nos enteraremos, ¿no? En otra aula virtual habrá un profesor más joven que yo, un profe millennial, que seguramente hecho a la digitalización y al mundo moderno, probablemente les está diciendo a sus compañeros que la forma en que se va a trabajar en el curso la cuestión de la ética es que pues nada de autores y nada de estar revisando materiales así, sino que nos vamos a ir derechito a la práctica, quizá evocando cuestiones hasta como el pragmatismo, ¿no? Y que nos vamos a enterar de qué es la ética analizando casos, y casos, y casos, y casos, el caso de fulano contra sutano, de tal empresa contra tal gobierno, y de caso en caso vamos a terminar enterándonos de qué es la ética, por el ejemplo, ¿sí? Y yo, en cambio, les digo que la forma en que vamos a trabajar es primero conociendo qué es el pragmatismo, haciéndonos, digamos, una especie de armadura teórica para después enfrentar todas las discusiones que pudiera haber acerca de la ética. ¿Les parece más o menos creíble, o sea, el abordaje que estoy señalando de 3 profesores diferentes? Uno nos dice simplemente, me siguen, o sea, yo soy el profesor, yo ya tengo mucha experiencia, yo ya sé cómo abordar los materiales escritos de los autores, y entonces, con mucha prudencia, ¿sí?, vamos a deambular por este camino, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema que yo, Chaps, veo en este abordaje?
que probablemente vaya a ser una clase adormecedora como la de la prepa. Y entonces una lectura tras otra y tras otra y tras otra, y lo único que voy a esperar del profesor es que él me diga cuando me equivoco, ¿sí? Y me dé una palmadita cuando me diga que estoy bien, ¿no? Si lo veo en términos metafóricos, eso equivaldría, imagínense que estamos en el aula presencial, que estamos literalmente todos ahí, y equivaldría a yo decirle, bueno, a ver, entonces, como me van a seguir, Samantha, me haces favor de darme tu manita, tú le das tu mano a Natividad, Natividad se la da a Juan Andrés, y Juan Andrés a Carlos, y Carlos a Manelik, etcétera. Y así poco a poco, yo que soy un viejo sabio, voy a saber cómo sortear todos los obstáculos que el abordaje de la ética nos entraña. De manera que al terminar el semestre, bueno, ya con todo cuidado y sin ningún elemento lastimado, vamos a saber de ética. Pero eso probablemente en la metáfora equivaldría que a quien se quedó al fondo del salón todavía ni siquiera le dan la mano cuando el profe ya se fue. O sea, es decir, ya acabó el semestre y yo nunca entendí de qué se trataba la ética. Ahora, en el otro extremo, el del profe millennial, que nos dice, no, 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 a ver, fuera libros, fuera todos estos referentes antiguos, vámonos derechito a la práctica, eso equivaldría a que yo les dijera, ¿saben qué? Desde donde están, todo mundo pegue el brinco hacia la puerta del salón donde se encuentra la salida y con puro caso vamos a analizar. O sea, como aventémonos del bungee sin cuerda, ¿no? Y entonces eso implicará que los que tienen mucha energía, los que tienen mucha fuerza, lograrán dar el salto y entenderán, entre comillas, la ética. Pero más de alguno se va a tropezar con los obstáculos en medio, se va a romper la cabeza y se acabó la aventura, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir que en contraste con la prudencia que tiene el primer profesor, que es un valor de los que seguramente ustedes ya definieron, este otro profesor millennial que dice, no, vamos a aventarnos a como viene el toro, seguramente no es prudente, pero sí tendría entre sus valores la templanza. Es decir, es audaz, es arrojado y entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? En mi caso, la idea de decirles, primero armamos nos hacemos, perdón, de una armadura llamada pragmatismo, nos ponemos un pedazo de pragmatismo acá, otro acá, y entonces cuando ya tengamos esa fortaleza, entonces empezamos a caminar como si fuéramos una cohorte romana, y entonces vamos batiendo obstáculos, vamos destruyendo todo lo que no entendamos hasta lograr nuestro objetivo de entender la ética. Yo pensaría de mí mismo, o sea, que tal vez no es lo más prudente, pero que en contraste con el primer profesor, que es prudente, y con el segundo profesor, que tiene templanza, ¿sí? Yo pensaría que mi valor fundamental en esto es la fortaleza. Y si yo necesito que nos hagamos de esa fortaleza para después ir arrastrando todo lo demás. Desde luego que en opinión del primero y el segundo profesores, eso podría no ser suficientemente bueno, porque así como yo digo, bueno, es que con la prudencia algunos ni siquiera arrancan cuando la cosa ya terminó y otros se tropiezan cuando no pueden dar el salto que el segundo profesor diría, a mí podrían también decirme que si no te pusiste la armadura como era exactamente, vas a terminar rompiéndote las espinillas cuando te enfrentes a los obstáculos. Pero bueno, finalmente son los riesgos de abordar teóricamente una cosa en un sentido o en otro. El caso es que en función de este planteamiento teórico que yo les hago, antes de empezar a discutir los contenidos éticos, debemos justamente comprender cómo es que el pragmatismo aborda lo que tiene que abordar, incluyendo naturalmente la cuestión ética, ¿no? Y entre ello, bueno, pues nos iremos dando cuenta de cómo para qué otra cosa puede servirnos este sistema de estructuración de signos de carácter general. Tal vez recuerden de teoría del conocimiento, cuya finalidad básicamente era que nos enteráramos de cómo se conoce el mundo, de cómo recordarán esa fórmula, de cómo el sujeto establece una relación de certidumbre con el objeto, ¿sí? Para en función de esa identificación tomar decisiones. Entonces, cuando uno conoce el objeto, entre comillas, el objeto es cualquier cosa, o sea, todo, el objeto puede ser Dios, el objeto puede ser el universo, el objeto puede ser la contaduría, puede ser la contabilidad,
puede ser el arte o puede ser la esclavitud, la libertad, el proceso de compraventa, o sea, todo para la filosofía es un objeto. O sea, obviamente no es el uso cotidiano del objeto como la cosa material, sino eso acerca de lo cual yo debo enterarme, tomar decisiones y dar argumentos. Entonces, esta relación entre el objeto y el sujeto no tiene otra forma de construirse si no es a partir de la identificación de signos. ¿Estoy siendo claro con esto que digo? O sea, si yo, por ejemplo, tomo en mi mano este teléfono celular, o sea, podríamos decir que establezco una relación con el objeto, o sea, yo sujeto establezco una relación con el objeto, pero esta relación no es bilateral por más que yo lo tenga en la mano. Es trilateral en el sentido de que tiene que haber signos que me digan, o sea, y que me digan, otra vez entre comillas, pongo itálicas, lo que quieran, que probablemente tenga yo en la mano un teléfono celular. Digo probablemente porque como es un objeto sólido, debe haber millones y millones de objetos sólidos con los que yo podría confundir ese teléfono celular. Ahora, es negro, pero hay millones y millones de objetos que son negros como para que yo me confundiera con que el objeto por ser negro es tal o cual objeto. Entonces, siempre hay una relación, una serie, perdón, de atributos llamados signos, que son el color, la forma, la textura, la estructura de los objetos, que nos dan más o menos una idea de qué es lo que tengo en la mano, ¿no? Habrán visto por ahí bromas, memes, justamente recuerdo en ese momento de alguien que pega una calcomanía con forma de entrada para clavija, de corriente eléctrica, y espera que la gente que llega a zonas públicas como centros comerciales, aeropuertos y demás, urgida por tener carga para su teléfono, trata de conectarse a la pared cuando en realidad no es más que una simulación, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente hay un juego de signos. Entonces, así como ocurre con los objetos físicos, que por ahí en una de las presentaciones complementarias, si alguien tiene curiosidad por eso, me estoy refiriendo a ellos como los objetos concretos reales. Junto a estos objetos concretos reales, hay otras 7 variedades de objetos. Los objetos concretos virtuales, como Gasparín, por ejemplo, o como Zeus, o como Atenea, o como Quetzalcóatl. Los objetos abstractos reales, que esos son muy importantes para nosotros en el curso, porque tienen como ejemplos la libertad, la justicia, el bien, el mal, la razón, o sea, todos los valores son objetos abstractos reales, como lo son también la maldad, la esclavitud, condiciones humanas, el amor, ¿no? Y que también tienen como contraparte los objetos abstractos virtuales, como las pesadillas, las alucinaciones, la imaginación, los objetos concretos, imponderables, reales, como el universo, y bueno, otros más que en ese momento no quiero abordar porque los voy a abrumar con eso. Entonces, cuando uno como contador toma decisiones, no siempre las van a tomar sobre objetos concretos reales, que es lo que, insisto, aparentemente es muy fácil de percibir porque aparentemente voy y lo toco, si lo tomo. Muchas veces esas decisiones tienen que ver con subjetividades, con abstracciones, y si eso no lo entendemos como signos, pues terminamos, no sé, por ejemplo, malinterpretando una serie de evidencias, como le suele ocurrir mucho a los médicos de las instituciones hospitalarias masificadas, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, fíjense, ustedes saben por qué el gobierno de México, como cualquier gobierno, tiene prohibida la automedicación. Se han preguntado por qué uno no debe automedicarse, sino acudir con un especialista. ¿Por qué se imaginarían? Un día, imagínense que me levanto por la mañana, voy hacia el baño, hacia el espejo, y cuando me veo en el espejo digo, puta, qué cara tan espantosa tengo. O sea, la misma de siempre, pero más espantosa que de costumbre. Y entonces digo, o sea, me veo, o sea, estoy observándome y digo, se ve como gripe, se siente como gripe.
se oye como gripe, huele, sabe como a gripe, luego entonces tengo gripe. Corro con el doctor Simi o corro a la farmacia de la esquina, me compro una cosa para la gripe y el día de mañana me están velando porque era coronavirus, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿qué resulta? Que si todos los médicos fueran como Gregory House, recordarán a Doctor House, él se tomaba días enteros, bueno, una hora porque era cada capítulo, pero en realidad esa hora eran muchos días o muchas semanas, observando al paciente, analizándolo, para entender qué es lo que significaban los signos. Porque a diferencia de lo que nosotros pensaríamos, cuando alguien detecta un problema como la gripe, que está involucrado por ahí un virus, ¿ustedes creen que el médico de diagnóstico nos baja el párpado del ojo para ver si por ahí se asoma el bicho? Y si, ya lo vi, ahí está el bicho. Evidentemente no, porque esas cosas no se ven a simple vista. Lo único que Gregory House puede ver son signos. Y entonces empieza a hacer sumas, restas, multiplicaciones de signos, y donde un médico chafa dice, es gripe, luego se ve porque tienes el párpado así y el ojo así, Gregory House sabe que no es cierto, que hay un pequeño signo. ¿Por qué? Porque de los 100 elementos que pudieran constituir la naturaleza genética de la gripe, o sea, 99% son iguales a los del coronavirus, pero el coronavirus tiene otro, y ese otro es el que te mata. Entonces, entender la enfermedad es igual de complejo que entender la contaduría o entender muchas de las cosas que el hombre ha hecho disciplinas universitarias. No por eso no por nada son justamente disciplinas universitarias. Pero a ver, déjenme escuchar participaciones. Barroso, no veo tu nombre aquí. Luis, por favor, buenos días. Buenos días, profesor. Entonces podríamos mencionar que los signos podrían ser las características de algo, pues sí, las características o los comportamientos. Más o menos, o sea, quizá no del todo las características, sino las evidencias. Porque algo que en lo que estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo, como quiero pensar que todas y todos, es que la única forma en que el ser humano puede percibir el mundo es a través de los sentidos. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, o lo viste, o lo tocaste, o lo olfateaste, o lo escuchaste, o lo probaste. O sea, nuestra condición animal no nos permite conocer de otro modo. Para bien o para mal, yo creo que más para bien que para mal, pero para bien o para mal, ninguno de nosotros viene equipado con Bluetooth o con infrarrojo como para simplemente quedarnos viéndonos y ya aquí pasamos el saber, ¿no? O sea, cualquier idea que esté en mi cabeza en este momento acerca de la ética, si yo tengo la intención de que llegue a su cabeza para que ustedes lo evalúen y después determinen si me creen o no me creen, si me la compran o no me la compran, la única forma en que yo tengo para transmitirles esa idea es o diciéndola o mostrándoles cosas. Es decir, que ustedes vean, que ustedes escuchen, que ustedes puedan tocar algo, ¿sí? Entonces, cuando se trata de algo completamente físico, como un objeto concreto real, pues sí, miren, aquí tengo, por ejemplo, una de estas campanitas de los escritorios con las que se llama a veces en los hoteles al maitre o en las escuelas a los niños para que entren a clase. Y bueno, sí, parecería que no hay forma de confundirlo con ninguna otra cosa, pero aún ese tipo de objetos se pueden prestar a confusión. Entonces, imagínense si no se prestara confusión el hablar acerca de la bondad o acerca de la maldad. O sea, ¿cómo puede haber encontronazos como los que estamos viendo todos los días entre el partido Morena y el partido Acción Nacional? Si aparentemente los dos buscan el bien de la sociedad. Bueno, obviamente porque las lecturas que se hacen son completamente diferentes. Entonces, si nos podemos confundir con los objetos concretos reales, las otras 7 variedades se prestan a una confusión espantosísima si no somos capaces de sistematizar la obtención de esas evidencias más que de estas características, Luis, porque esas evidencias son las que te pueden llevar eventualmente a la identificación real de las características. ¿Sí me explico, Luis?
Sí, sería como una evidencia para demostrarnos que realmente existe, ¿no? Sí, porque fíjate, cuando los ingleses, estoy hablando de una historia de hace unos 300 años, colonizaron lo que ahora es Nueva Zelanda, ubican más o menos el rumbo allá a Oceanía, Australia, por allá, pasó algo curioso, porque a diferencia de la colonización, un segundo, que Mendoza Salazar, tu nombre es que no lo alcanzo a ver ahí, pero Rodrigo, Rodrigo, este, ahora dame un segundo, nada más sí, sí, déjame sí. cerrar, es que ya vi tu mano levantada. Les decía que a diferencia de la conquista española en México, que ustedes saben fue sanguinaria, fue destructora en muchos sentidos, o sea, tuvo cosas buenas, pero en el momento era destruir. Muchos de los colonizadores o de los conquistadores, mejor dicho, no los colonizadores, los conquistadores, eran convictos, eran expresidiarios, o sea, gente que, bueno, pues no tenía las mejores condiciones y así se llevó a cabo la conquista. Pero a diferencia de ellos, los ingleses siempre tuvieron una idea diferente de colonización, en donde desde luego iban a destruir a las naciones originales, pero ellos siempre tenían la idea de llegar y asentarse. Y entonces era bastante común que los hombres que iban, los soldados, fueran acompañados por sus esposas y por sus hijos. Entonces, cuando le tocó el turno a Nueva Zelanda, pues ahí imagínense que llegan los ingleses con las inglesas y para sorpresa, beneplácito de los soldados y para terror de las esposas, las aborígenes maoríes que poblaban esa zona del mundo, pues andaban con una vestimenta que era completamente distinta a la moral inglesa y bueno, sencillamente andaban con los senos al aire. Y entonces, cuando las inglesas vieron eso, pues, temerosas de la lujuria de los maridos y de todo lo que eso podría implicar, pues decidieron poner manos a la obra, cartas en el asunto, y entonces, mientras los hombres ingleses pues les explicaban a los hombres maoríes cómo los iban a conquistar, las mujeres decidieron llevar a cabo su propio proceso y entonces fueron con las mujeres neozelandesas, bueno, podríamos llamarlas maoríes, y les dijeron que no se podían presentar en una reunión donde hubiera varones si no llevaban puesta esta prenda y les obsequiaron sostenes, ¿sí? Brasieres, para ponerlo en palabras más sencillas, ¿no? Y entonces las mujeres maoríes dijeron, bueno, pues bueno, o sea, pues no estamos como para discutirlo, está bien, gracias por el regalo y ya, ¿no? En la primera oportunidad que hubo esa reunión donde había hombres y mujeres, llegaron las maoríes, las aborígenes, con los senos al aire, o sea, para terror de las inglesas, pero con los brasieres acomodados en el cuello, una copa y luego otra copa y luego amarrados por debajo del cuello. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando las mujeres inglesas les entregan los sostenes, les dicen se los ponen, pero no les dicen cómo se los ponen, porque desde luego no se desvistieron las inglesas para mostrarles los brasieres, y entonces, ante la evidencia, las maoríes dijeron, bueno, ok, ¿y esta cosa cómo se usa? ¿Qué es? Y la única evidencia que tenían eran las cofias de las inglesas, que tenían pues, forma de pico. Seguramente les habrá causado confusión a las maoríes decir, bueno, ¿por qué dos copas? O sea, ¿para qué doble protección? Pero bueno, finalmente, insisto, no estaban como para discutir, se ponen una, se ponen otra y se la amarran, ¿no? Entonces, nosotros podríamos pensar que no hay nada más obvio que una prenda de vestir cuando, si pensamos en términos de una sociedad que no tiene la misma moda, que no tiene las mismas costumbres, pues podemos equivocarnos terriblemente. A veces esas equivocaciones son costosísimas. Una de mis abuelas, hace ya varios años, que siempre había estado, desde luego, habituada a la comida hecha en casa y todo esto, en alguna ocasión, pues se vio en la triste necesidad de comprar una sopa de estas, como Maruchan, pero de esas secas, y entonces ella había oído, por ejemplo, que pues esas sopas eran muy fáciles porque las metías en agua y luego había un sobrecito, se los vaciabas y ya con eso quedaba condimentada y sabrosísima. Entonces, cuando mi abuela se vio, digamos, en la oportunidad de preparar esa sopa, abrió el paquete, lo echó al agua, luego vio un sobrecito
Y dijo, ah, ese es el condimento. Simplemente lo sacudió, lo abrió, lo echó en la olla y cuando estuvo lista se lo empezó a comer y se metió una quemada, pero una quemada como no se imaginan, porque resulta que el sobrecito no era un condimento, sino el sobre de sosa cáustica que se pone para conservar el producto, ¿sí? En alguno, que se ponía en alguno de esos productos. Y entonces, bueno, o sea, termina siendo trágico, o sea, pudo haber sido trágico, simplemente por desconocimiento y por tomar como evidencia algo que realmente no lo es, ¿no? O sea, en otra ocasión, la misma abuela me dijo, me habló y me dijo, oye, me regalaban una computadora, insisto, lo estoy hablando de hace bastantes años, me dice, me regalaron una computadora, ¿me ayudas? O sea, a entenderla. Le digo, sí, abuela, ¿qué quieres hacer? Quiero navegar en el ciberespacio. Digo, ah, órale, ok, o sea, voy en la tarde y te explico cómo es esto, ¿no? Y entonces ya llegué y le dije, ah, bueno, mira, la enciendes y así, 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 y entonces aquí hay una pestaña donde tú tecleas lo que quieres ver y ya, ¿no? Y se me queda viendo y me dice, pero ¿y cómo vamos a navegar en el ciberespacio? Le digo, es que eso es lo que estamos haciendo. Le digo, abres la página que tú quieres, el buscador, aquí donde hay una como lupa, ahí tú le pones, quiero saber de arte, quiero saber de historia o quiero saber de tal persona y te lleva y ya. Dice, bueno, sí, eso ya lo entendí, pero ¿y el ciberespacio? Le digo, es que no entiendo qué es lo que quieres hacer, abuelo. Dice, quiero navegar en el ciberespacio, o sea, quiero ver así la ciudad y quiero ver las estrellas y quiero ver así cómo se ve desde el ciberespacio. Y vaya, güey, o sea, es que eso no es, o sea, dice, entonces, no, entonces qué aburrido, no quiero ver nada, ¿no? O sea, porque ella lo único que entendía por el ciberespacio era navegar, así como viajes astrales a través de la computadora. Entonces, las confusiones pueden ser inauditas, pueden ser gigantescas, ¿sí? Esto creo que no se los había contado el miércoles, pero yo nací en Caracas, en Venezuela, y por razones de las que ustedes saben, como mucha gente de Sudamérica, bueno, pues terminamos migrando y llegamos aquí, ¿no? Y desde el principio tuve encuentros medio extraños con mis compañeros porque yo llegué a cursar el sexto año de primaria y desde el principio, yo primero pensaba que iba a ser una integración bastante normal, porque pues, México es un país en que se habla español, y cuando me di cuenta que no era cierto, o sea, que aquí no se habla español sino mexicano, pues empecé a batallar de muchos modos, ¿no? Empezando porque se usaba güey para todo, güey cada 5 minutos, y bueno, yo no entendía realmente si eso era bueno o era malo, porque hay una homofonía con la palabra güey por ahí. Si te la digo con B es una grosería o una ofensa, si te lo digo con W o con G es un halago. Y entonces, bueno, de repente vamos a trabajar y me dicen, sí, un ratito, en un ratito, y el ratito podían ser 2 horas o 3 días o lo que fuera. Y entonces, bueno, me di cuenta que podía haber bastante divergencia aún en algo que aparentemente nos es común como la lengua española. No sé si tengan idea, por ejemplo, de cómo se dice botana en venezolano. Se dice pasapalos. ¿Qué podría llamarse pasapalos? Ni idea, ¿no? O sea, no hay una evidencia, a pesar de que aparentemente somos cercanos. ¿Qué pasaría? No le voy a decir a nadie en particular, pero piensen que le estoy diciendo a alguien en venezolano, ojo, aclaro, o sea, yo quiero establecer un vínculo de comunicación con alguien. Y entonces en ese intento le digo, oiga, ¿será que me dé usted la cola, por favor? Y entonces la persona en cuestión me va a decir, amigo, con mucho gusto, desde luego, ¿no? Y ya, somos muy felices, ¿no? O lo completo y le digo, ¿será amigo que me dé usted la cola y nos echamos un palito? Y entonces, sí, por supuesto, o sea, qué buena idea, ¿no? Y entonces, bueno, desde luego lo único que podemos pensar con una mente mexicana, pues es que pues va a ser muy divertido o no tanto, pero no es lo que estamos pensando, ¿sí? Cuando yo le pido a alguien la cola en Venezuela, lo que le estoy pidiendo es un aventón.
estoy pidiendo un ride, como diríamos en Pocho, ¿no? O sea, me llevas a algún lado con esta seña y entonces eso es, me da usted la cola. Y eso tiene que ver con juegos de la infancia que algunos de ustedes sabrán que son las coleadas. O sea, que se jugaban en la primaria, en donde alguien empezaba a correr y de repente se iban haciendo filas enormes de niños y el que iba en la parte final, como si fuera la cola de un cometa, o sea, digamos que el objetivo del juego era que los que iban hasta el final, pues terminaran cayéndose por ahí, o sea, en una de las vueltas, pues ibas a estrellarte con un pilar y entonces ya eso era un éxito porque ya habías tumbado a varios, ¿no? Porque ibas en la cola, ibas coleando. Entonces, en Venezuela eso se recupera como llévame. O sea, es como figuradamente, como si fuera yo en el parachoques o en la defensa del automóvil, ¿sí? Entonces, cuando le digo a la persona en cuestión, será amigo que me dé usted la cola y nos echemos un palito, desde luego, muchas pensarán en obscenidades y yo lo único que le estoy diciendo a esta persona es que si él me lleva, ¿sí? A donde yo voy, yo le invito un caballito de aguardiente, de tequila, de mezcal o de lo que sea. O sea, que justamente como es una bebida que es muy fuerte, cuando pasa por la garganta, se siente como palo. O sea, es como si fuera un palo, como si me tragara un palo. Entonces, ese es el palito. En consecuencia, si a ese tequila, si a ese mezcal yo lo acompaño por cacahuates o maní, como se va a decir allá, o por papitas o por churritos o lo que sea, eso le da sentido a que esas cosas se llamen pasapalos, ¿sí? Entonces, así como eso, hay una enorme cantidad de cuestiones que componen la lectura del mundo, que no solamente va a variar porque seamos contadores o porque seamos administradores, que es una lectura bastante cercana en realidad, pero sí va a cambiar en si somos bailarines o si somos enfermeras o si somos astronautas o lo que sea, sino que además va a cambiar porque seamos mexicanos o porque seamos latinoamericanos en general o porque seamos anglosajones o porque sea lo que sea, ¿no? Y entonces las equivocaciones en toma de decisiones están a la orden del día. Ustedes pueden pensar que están tomando la mejor decisión y a lo mejor están creando un problema a la persona sobre la cual están decidiendo. En no pocas ocasiones se verán en la necesidad de despedir a alguien, de promover a alguien, y si no tienen una lectura suficientemente clara acerca de lo que está pasando, del objeto de estudio, pues pueden terminar, insisto, despidiendo a alguien que no debía ser despedido o promoviendo a alguien que no debía ser promovido. Perdón, Rodrigo, te escucho, ya después de media hora. Ah, no, no se preocupe. Yo solo quería hacer como el comentario de que, pues esto de los signos y las características que definen al objeto como para, probar su existencia puede ser a veces un poco problemático, ¿no? Porque están como que basados en la percepción que tenemos nosotros de esos Claro. objetos. Por ejemplo, yo recuerdo un poco sobre un tema de ontología orientada a objetos, me parece, en donde Uh-huh. se pone como en duda, ¿no? Este juego que se lleva a cabo entre el sujeto y el objeto, que, no sé, por poner un ejemplo, podría ser cuando en un bosque un árbol cae, si nadie lo escucha, en realidad, pues sonó como cayó o no, porque pues no hay nadie que lo escuche, ¿no? Entonces se pone en duda la existencia del sonido de ese árbol al caer. Entonces, pues solo quería hacer como el comentario, ¿no? De que puede ser Sí, un poco problemático este tema. pues no un poco problemático, muy problemático, ¿no? Porque incluso eso que tú estás planteando de la ontología es perfectamente viable, pertinente, pero sobre todo cuando hablas de la percepción frente a otros, ¿no? Pero eh, un entusiasta de los animales te podría decir, bueno, una cosa es que otra persona no lo haya escuchado y una muy diferente, que aves o que insectos que hayan estado en el lugar lo hayan escuchado o no. O sea, ¿por qué? Porque daría la impresión de que la percepción de los animales no humanos no es importante, ¿no? Y alguien te diría, bueno, o sea, es que no es lo mismo que una persona lo refiera a que un insecto lo tome, pero finalmente es una vida, es un ser con determinado nivel de conciencia que se va a dar cuenta de que ese objeto llevó a cabo una acción, ¿no? O sea, que pasó algo con ese árbol.
pero incluso en corrientes un poco más aventuradas acerca de la filosofía, hay un autor de apellido Simondón que habla acerca de la percepción que tienen los objetos en sí mismos, ¿no? Desde luego, bueno, ya para algunos esto va a parecer un poco magia, pero nos habla de las vibraciones que los objetos acumulan y de cómo acumulan experiencias, historias y demás, o sea, que hasta en el mejor de los términos puede explicar hasta relaciones fantasmales, ¿no? Pero bueno, sí, en principios antropocéntricos sí habría quien te dijera que de la perspectiva ontológica, que justamente aboga por el conocimiento a través de la experiencia, negaría que algún objeto pudiera haber llevado una acción si nadie, entre comillas, la percibió, ¿no? Pero bueno, creo que simplemente con lo que planteas puede quedar para todos en evidencia lo complejo que puede resultar todo eso, ¿no? Fíjense, aquí hay un ejercicio, o sea, no lo voy a llevar a cabo con todo del detenimiento que podría, pero les puedo comentar, no es cierto, no está en esta presentación, está en la del programa, ahorita lo vemos. Perdón, déjenme regresar aquí donde está el programa. Ajá. Pero tanto en Facebook como en mi tesis, viene referido a lo que lo que voy a decir ahora, en no ir al programa, porque de hecho se supone que vamos a retomar esa explicación, y les voy a mostrar, miren, está un poco lento esto, pero al final de esta presentación, casi al final, está esto. Si alguien ya tuvo contacto con esto que estamos viendo y sabe de qué se trata, pues le pediría que no nos trolee el asunto, ¿no? Pero si no, en general, ¿alguien gustaría decirnos cuál podría ser el significado de lo que estamos viendo aquí en este momento? ¿Cuál podría ser el objeto de esto? Tal vez pueda ser la libertad, profesor. Tal vez, ¿en qué te basarías para decir eso? A lo mejor por cómo está desnuda, bueno, se ve que podría ser una niña, pero que por cierta forma, por la peluca, se dedica, se dedica a cosas que no debería de hacer un niño. Y con la pistola pues hace referencia a que pues, o sea, le está matando o quiere matar a la persona que le está haciendo daño. O se podría decir algo así. Ok, pero ¿se dieron cuenta que fuiste tú, ¿verdad, Andrés? Sí, profesor, fui yo. ¿Se dieron cuenta que Andrés vio una peluca y alguien puede haber dicho, cabrón, ¿dónde vio una peluca? ¿Por qué vio una peluca? ¿Sí? Y ya Andrés nos habló de otra persona a la que va a matar, y, o sea, ya se hizo una historia por ahí y eso no es exactamente lo que se está mostrando, ¿no? O sea, en la interpretación que nosotros vamos a hacer, desde luego, cada uno de nosotros 46, 47 que estamos aquí, puede haber 1.000.000 de interpretaciones, pero ¿cómo vamos? Justamente dice la definición de pragmatismo, que de lo que se trata es de buscar la negociación. Ya después abordaré esta palabra, pero quiere decir que debo tratar de ponerme de acuerdo con los otros. O sea, realmente, ¿por dónde podría ir el, digamos, mensaje? Natividad, creo que ibas a hablar, ¿o quién levantó la mano? Yo, profesor, podría ser que, por ejemplo, al ser un niño y estar apuntando con una pistola, que puede ser que es tan inocente que le está apuntando a lo que él está pensando en el momento, y de una forma simple. Por ejemplo, no es, al ser un niño no tiene tanta descripción de lo que quiere. Por ejemplo, un adulto dice, no, pues yo quiero empezar a hacer una carrera, para hacer una maestría, para poder hacer esto y esto y esto. Y un niño nada más dice, pues yo quiero esto y ya, tan, tan. Ok, ¿Y cómo lo puedo tener? pero entonces tú pensarías que la niña, lo que pensamos que es una niña, estaría queriendo solamente conocer cómo funciona un arma.
No, más bien considero que el arma es como una representación como de lo que ella quiere y a lo que le está apuntando es lo que quiere. Ok. Fíjense, si nos vamos, decía yo, o sea, podemos tener por lo menos tendríamos aquí 47 interpretaciones, ¿no? ¿Cómo saber cuál es la buena? ¿Cómo saber cuál es la que con mayor precisión está tocando el objeto a partir del cual fue concebida como ilustración? ¿Dónde estaría esa respuesta en principio? O sea, puede ser una cuestión unilateral, Luis. Bueno, es que hay que partir de la pregunta, ¿no? Que dice, ¿qué veo? Y pues yo puedo interpretar que veo una pintura, ¿no? Y porque otros pueden decir es una imagen, es, no sé, algo que simplemente se dibujó. ¿Cómo lo veo? Pues lo veo de una expresión cultural. ¿Y por qué lo veo? Pues creo que ahí ya cada persona tendrá su perspectiva. Yo creo que eso es algo complicado porque es algo cultural. Sí, sin embargo, el problema es que la cultura, el arte, en este caso, como casi todo lo que el ser humano ha creado, ha sido creado, ha sido concebido con la intención de compartir. O sea, que tengamos una idea compartida acerca del mundo. Si nos quedamos con la idea de que cada quien, a final de cuentas, lo va a consumir como quiera, pues entonces cada quien va a caminar en direcciones distintas y sería muy difícil que conciliáramos. O sea, justamente de eso va la negociación, ¿no? Entonces, déjame simplemente, o sea, tú decías, justamente, si nos basamos, como metodológicamente es correcto, en responder las preguntas y empezamos por qué veo, y tú nos dices, Luis, inmediatamente, dice, bueno, pues yo veo una pintura. ¿Y qué pasa en el momento en que te digo, es que no es una pintura, es una fotografía? De Sí, entrada, exacto. ¿no? Por eso en eso era lo que yo me basaba, porque pues dice, ¿qué veo? Y por eso cada persona puede decir, yo veo una pintura, yo veo una imagen, o hay alguien que puede decir, yo veo un dibujo, ¿no? Pero hay Ajá, cosas que no podemos negar. No podemos negar que a lo mejor tiene una pistola, ¿no? O sea, tiene un arma. Entonces puede ser un punto de partida para ir compartiendo lo que usted dice, esa negociación de ir afirmando lo que sí hay, ¿no? Porque podemos exacto. decir intenciones, pero no hay una intención que podamos asegurar nosotros de que, por ejemplo, Andrés decía que había otra persona, pero es algo que nosotros no podemos asegurar. Entonces yo creo que podemos partir de lo que sí vemos y de lo que sí hay. Que hay Ujú. un arma, hay una niña, y a partir de ahí empezar a llegar a esa negociación que usted mismo menciona. Muy bien, gracias, Luis. Luz. No, es que ya con lo que dicen me da un poco de pena decir que a lo mejor todos podemos diferir porque todos hemos tenido experiencias diferentes y conocimientos diferentes en contextos diferentes, entonces sería igual muy complicado coincidir. Sí, sin embargo, tenemos que hacer la lucha por hacerlo, o sea, porque si no, o sea, otra vez entramos en la paradoja de que cada quien jala para su lado, ¿no? Que eso nos pasa mucho entre naciones, precisamente porque las naciones generalmente no están muy dispuestas a compartir el punto de vista con otra nación como si fueran las personas. Pero si entre personas no podemos hacer esa conciliación, pues entonces sí, o sea, invitamos al caos, ¿no? O sea, aquí el asunto justamente es que tú estás citando una relación triádica, o sea, pragmatista muy importante, que va a normar prácticamente todo lo que tenga que ver con la toma de decisiones y que parte de la comunicación, si tomamos en cuenta que esto es un vehículo de comunicación, ¿no? Sea pintura, sea dibujo, sea fotografía, de todos modos es un objeto comunicacional, es un elemento de comunicación. Y resulta que en la comunicación se dice que todo lo que se comunica, pero ahora entre paréntesis yo quiero poner todo aquello acerca de lo cual se toma una decisión, o sea, todo aquello acerca de lo cual decidimos, depende de cuándo, de dónde y de cómo, o sea, del contexto. Todo lo que se comunica depende de cuándo se comunica, dónde se comunica y de las circunstancias en las que se comunica. Y ya con el entre paréntesis,
todo acerca de lo cual se toman decisiones depende de cuándo se decide, de dónde se decide y de las circunstancias en las que se decide. Sin embargo, volviendo un poco a algo que decía Luis, dice así, o sea, metodológicamente, ok, yo digo que algunas personas dirán que es dibujo, que es pintura, que es foto. Yo le digo a Luis, es foto, pero no es foto porque yo lo diga, sino porque el autor de la foto dice que es una foto, ¿sí? Entonces, esa negociación a la que hacemos referencia tiene que involucrar a quien concibió esa imagen. ¿Qué pensarían? Voy a sintetizarlo porque, como les digo, o sea, el curso me encantaría que pudiéramos dedicarnos también a estas cosas, pero ya sería análisis artístico, ¿sí? Análisis de la obra de arte. Esto es literalmente una fotografía tomada, construida en los años 80, 1985, en un país extraño, ¿no? Pero quiero llegar al mensaje y ustedes me dicen si les parece que tiene sentido o no lo que estoy queriendo decir. O sea, no lo estoy interpretando yo, estoy citando al autor, pero bueno, ese es un ejercicio que podría llevarnos mucho tiempo. ¿Qué pensarían si el mensaje que está detrás de todo esto es una reivindicación política, es decir, es una protesta de Polonia contra Alemania por los horrores del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial? ¿Tiene sentido? Sí, Samantha. Sí, profe, sí me escucho bien porque tengo problemas con mi internet. Sí, de momento sí, Sam, gracias. Ok, pues que yo no veo la relación entre Polonia y Alemania. O sea, podría ser que sí, porque por la pistola es un arma que se usa como para la violencia, pero así como tal, pues si usted me lo dice, pues no. Fíjate, es así como lo estás planteando, es interesante. ¿Por qué? Porque con toda razón tú podrías decir, por eso mencionaba yo que es importante conocer en la negociación al otro, o sea, con quién estoy dialogando. O sea, en ese caso es conmigo, pero realmente no es conmigo. Yo soy un interlocutor en ese momento del autor, ¿no? Pero es importante conocer al autor, porque si no, justamente tú te puedes quedar con la impresión, bueno, ¿y este cuate de dónde saca? O sea, ¿por qué tendría yo que creer que eso que me está diciendo es cierto, ¿no? O sea, si nosotros no practicamos justamente la forma de allegarnos el conocimiento de los objetos, pero de una manera analítica, sistemática, somos sujetos de manipulación, somos sujetos de engaño, somos sujetos de vapuleo por parte de quien tiene el control de los medios. Se han dado cuenta cómo en las últimas semanas se ha traído a los llamados influencers en jaque, no solamente porque, bueno, ya tomando en consideración que efectivamente tienen cientos de miles o millones de seguidores, en la medida que nos hemos ido dando cuenta que muchos de esos influencers están inflados de manera artificial y realmente no hay nada aquí adentro. O sea, el problema es que esa persona con una idea hueca acerca del mundo arrastra a millones de personas a decir exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no logramos nuestra independencia como sujetos frente a la naturaleza del objeto. Entonces, cuando Andrés mencionaba la peluca, algunos de ustedes titubearon, puede ser que no, pero advirtieron que, o sea, se sorprendieron en todo caso de que dijera Andrés que era una peluca, o resultó sumamente obvio. Sí, fue más obvio que extraño. ¿Por qué? Porque habríamos tal vez pensado que una niña de la edad que se podría presumir, no sé si están de acuerdo conmigo, entre 6 y 8 años, difícilmente tiene el cabello de ese tamaño, ¿no? No es que sea imposible, pero es muy raro. Y además, el nacimiento del cabello se ve un poco extraño en esta parte. Entonces, sí, todo parecería apuntar a que se trata de una peluca. Ahora, esa peluca coincide realmente, más allá del tamaño, con la niña en términos étnicos. ¿Por qué no? Muy rubia. Es demasiado rubia la peluca, ¿no? Para el color de piel.
Esto a veces en México o en los países latinoamericanos no nos resulta muy fácil de digerir, porque en México cualquier café con leche es güero. Es más, muchos de los prejuicios nos llevan a que en el mercado, pásele güerita, pásele güerito, y bueno, pues eres como el mole como yo, y de todos modos te dicen güerito. Pero como que aprovechando justamente los prejuicios, la gente lo hace, los tenderos lo hacen un poco como para halagar, como si ser más blanco fuera un halago en contraste con ser moreno, ¿no? Pero bueno, finalmente estas son broncas que tenemos en Latinoamérica que algún día probablemente superaremos. El caso es que en el mundo, y sobre todo en Europa, hay matices de rubio muy diferentes. Y mientras no se puede decir que esa es una piel realmente morena, latina, sí podemos darnos cuenta que es una piel, además, bueno, aprovechando para decir que la foto más o menos tiene los colores de la foto original, esta reproducción. Ese es un tipo de piel eslavo. ¿En dónde están más o menos las pieles eslavas en el mundo? ¿Cuáles serían países eslavos? Eslovenia. Eslovenia, Checoslovaquia, ¿sí? O sea, esa zona del mundo, Europa Oriental, ¿no? Y esta peluca, si se dan cuenta, tiene más tintes de germánica, ¿sí? Entonces, ese contraste es importante. Ahora, alguien mencionó, bueno, ya varios mencionaron el arma, la pistola, pero esta pistola, ¿alguien podría decirnos un poquito más de la pistola? Así como un detalle más fino, como decir, bueno, ametralladora no es, lanza con arco tampoco es, ¿no? Podría ser un cuerno de chivo, podría ser una UCI, podría ser un obús. Christopher, por favor. Bueno, pues por la forma, probablemente por las películas de época que he llegado a ver, he visto que es el arma que tenían los oficiales alemanes. Exacto, ¿no? Y fíjate, ahora esas citan un elemento importante. No importa de dónde saquemos la información. Si la vi en una película muy importante, si la leí en un libro de lo más prestigioso o la vi en un programa de televisión, no importa. O sea, finalmente son datos que yo voy recogiendo y bueno, en este caso las películas de guerra, claro, entonces esto debe ser un arma de aquellos andares, ¿no? Específicamente es bueno, no sé si Alberto lo va a decir, pero a ver, te escuchamos, Alberto. Sí, iba a decir que es una UCI, así como dijo mi compañero, que eran las armas que usaban los soldados alemanes, que no son tan, o sea, sí disparan muy, como no es como ametralladora, pero es como una submetralladora, la verdad, no sé, muy bien su característica, pero solamente eso puedo decir. Bueno, más o menos, o sea, bien en el asunto de que las usaban los alemanes, como decía Christopher, pero no es una UCI. Una UCI es un arma rusa, es un arma soviética y es mucho más grande porque efectivamente es una subametralladora. Ese es un revólver, pero además específicamente es una Luger, Lugger, una Luger, que era el arma de cargo de los oficiales nazis. ¿Qué quiere decir esto de que era el arma de cargo? Que era el arma que iba en el uniforme. No era realmente con la que salían a la batalla, sino la que va en el uniforme, ¿sí? A veces se usaba, si llegaron a ver la lista de Schindler, sabrán que con la que quieren matar a uno de los esclavos y que se traba en una de las escenas, es exactamente esa arma. Bueno, volviendo un poco al asunto, o sea, tenemos un arma alemana, tenemos una peluca con tintes alemanes y tenemos una piel eslava. Obviamente con la época no empieza a oler a Segunda Guerra Mundial el asunto. Ahora, ¿qué hay en el fondo? Quien quiera, pero Luis, que estaba enfocado en la cuestión perceptual correctamente, además de la niña, la pistola, la peluca, ¿qué más tenemos en la imagen? Bueno, lo que a mí me hizo confundirme podría ser, sería los detalles del fondo, ¿no? Ajá. Porque sí, o sea, es muy diferente a lo que uno se podría imaginar como una imagen, ¿no? A lo mejor igual estamos acostumbrados a otro tipo de
pues sí, de imágenes y lo relacionamos más ese fondo a una pintura por los detalles en colores, ¿no? Yo Ujú. creo que eso es algo que también tenemos que observar. Lo que yo podría relacionar podría ser Ajá, ajá, ajá. una piel disecada, ¿no? De algún animal, no sé, de un oso o algo así. Ok, muy bien, ahí vamos avanzando. Gracias, Alberto. Bueno, ahorita que dijo del contexto de la guerra mundial, yo puedo ver que como que en el fondo hay como un tipo de vegetación, o sea, allá abajo, abajito, ese como el color Acá, más clarito, ajá, ajá. ándale ahí. O si no, pues puede ser que un tren con tonos de oxidación, podría ser, no sé, yo le pongo ese contexto por de la guerra, podría ser ambos escenarios. Bueno, ahí creo que sí fumaste algo extraño, pero lo de la vegetación sí parece, o sea, esto se ve como muy orgánico, ¿no? Me gusta la cuestión del orgánico y me gusta la cuestión de la piel. Miren, no quiero empujarlo porque de eso no se trata el asunto, pero ¿no ven algo en particular en este ángulo que estoy circundando ahora? Un rostro, Ajá, una mirada más bien como un ojo ¿en dónde, Luz? en la parte superior derecha. ¿Aquí? Sí, Gracias. Gracias, y de verdad gracias porque, insisto, es bien difícil. O sea, si yo digo, miren, es que aquí deben ver eso, entonces pasa un poco lo mismo que mencionabas hace un momento. O sea, ¿por qué tendría yo que creer que, porque ya me lo dijiste, entonces ya lo dibujaste en mi mente y ahí está, ¿no? Pero cuando sale de manera espontánea es mucho más fácil afirmarlo. O sea, eso después lo podemos confirmar ya con lo que dice el autor. El autor porque todavía vive, es un artista de origen polaco, ahora es checo, porque, bueno, su familia migró de Polonia a Checoslovaquia. Cuando Checoslovaquia se partió en dos, él se quedó en la República Checa, nació en 1935, me parece, él, entonces ya es bastante mayor, y la foto la hizo en 1985, o sea, mucho después, desde luego, de acabada la guerra. Y justamente lo que nos dice es que está esto, está la niña, está la peluca, está la pistola y está este rostro, que por cierto, donde Alberto estaba mirando algo orgánico, ¿qué pasa ahora si reconstruimos el rostro? Si aceptamos la idea de que aquí hay un ojo, entonces esta vegetación o esto orgánico, ¿qué podría ser, Emilio? Hay como unos labios, ¿no? Bueno, como arribita de la vegetación hay como, está como el completo del rostro, ¿no? O ya estoy loco. No, o sea, abajo de la pistola, o sea, un poco abajo está como el rostro, pero, o sea, están los labios y está así. No sé si me doy a entender. Ahí donde está su flechita, un poco a Ajá. la derecha. Ahí a la derecha está como el rostro, bueno, están los labios, ¿no? Ah, al Yo creo que revés. sí fumaste un poco, No, pero pero sí se ve. lo que pasa es que, mira, desde luego no es que haya un rostro dibujado como tal, que pudiéramos tomar así un medidor y decir, sí, mira, aquí está la proporción. Es una mera insinuación. O sea, el rostro está más bien extendido en todo esto y se supondría, dice el autor, que aquí hay una mirada, efectivamente. O sea, esto es básicamente la bolita del ojo. O sea, no es que podamos dibujar todo el ojo, sino que ahí está eso, y esto vendría a ser una especie de bigote, ¿sí? No viene a nuestra mente nada cuando digo alemanes, eslavos, rostro, bigote. Ah, Hitler. Hitler. Hitler, naturalmente, ¿no? O sea, es una mirada, insisto, hay que ponerle imaginación, desde luego, porque se supone que el ángulo de la mirada, o sea, todo esto sería la cuenca del ojo, esto sería como el moflete, el cachete, y acá estaría la boca. O sea, no se vería completo, o sea, está el bigote nada más, ¿sí? Y acá no importa, o sea, es ya la oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? O sea, dice Saudek, o sea, el autor, lo voy a sintetizar para economizar un poco de tiempo, pero los invito, insisto, a que lean. Eso está en el primer capítulo de mi tesis, ¿sí? El capítulo 1 voy explicando todo esto parte por parte, pero según esto, o sea, si ya era raro que viéramos una niña de esta edad
con la peluca. Alguna vez alguien me decía que estaba embarazada. Digo, no, o sea, no. O sea, una niña no solamente es un poco incoherente por la edad, sino porque, bueno, eso lo decía un niño. Y le digo, mira, sin que te des cuenta, hasta habla bien de ti que opines que la niña está embarazada. Porque eso significa que no estás acostumbrado, afortunadamente, a ver niñas desnudas, niñas de esa edad desnudas. Las niñas sabrán, en general sabemos, que esa pancita es típica de esa edad. Y ese es el cuerpo. Por eso podemos saber que tiene más o menos unos 8 años, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos del arma y nos damos cuenta que la niña está a punto de disparar, a alguien tendría que brincarle el hecho de que la mano de una niña difícilmente tiene el desarrollo como para poder accionar el gatillo de un arma. Entonces quiere decir que esto está trucado naturalmente. Y bueno, cuando hablo de la foto, les digo, o sea, desde luego no es una foto que se haya tomado con un celular, no solamente por la época, sino porque es una foto artística, es una foto tratada como si fuera justamente una pintura, al punto de que muchos podríamos ver justamente una pintura. El caso es que, bueno, dice Saudek que esta niña en realidad no es una niña, sino una prostituta. Que esa prostituta no es realmente una prostituta, sino Alemania. Pero que es una Alemania, o sea, no es que Alemania sea prostituta, sino que es un país prostituido por la ideología, por todo el pensamiento de la época, que se hace pasar por aria, o sea, por de raza pura, cuando en realidad está tan mezclada como cualquier pueblo europeo. O sea, esa es la crítica con la que empieza este autor polaco a decir que los alemanes iban con la bandera de vamos a acabar con todos los impuros porque solamente nosotros somos puros, cuando haciendo una revisión de la historia de Europa se dan cuenta que los alemanes están tan mezclados como cualquier otro pueblo. Y entonces por eso, en vez de tomar a una niña o a un modelo que fuera naturalmente ario, lo que hace es ponerle una peluca. Es decir, estar criticando una escenificación y en donde el país que se ha prostituido ideológicamente está siendo llevado por la mano del ejército, porque si esta Luger era el arma de los oficiales nazis, entonces el arma representa al ejército en sí mismo. Entonces el país está siendo llevado hacia la guerra con el espíritu del mal, que es el Tercer Reich, que es precisamente todo el pensamiento de Adolfo Hitler y demás en mi lucha. Ahora, cuando llegamos, digamos, al punto y aceptamos la idea de que este personaje es un país, que es Alemania, entonces estamos frente al escenario de Europa y ahora sí, como dijo muy bien Andrés desde el principio, y algunos de ustedes confirmó, le va a disparar a alguien. Ese alguien que no está en la fotografía, de todos modos existe. Si este es Alemania, entonces ¿a quién le va a disparar Alemania? ¿Cuál fue la primera víctima y la más lastimada entre los países europeos por Alemania? Polonia. Polonia justamente, ¿no? Y entonces, bueno, insisto, para no consumir el tiempo totalmente en esto, eso es lo que termina dándole carácter ético incluso, porque eso es el último punto al que quiero llegar, o sea, termina dotando de una responsabilidad ética a una obra de arte. Para quien pudiera pensar que la ética solamente está en manos de un médico, o solamente en manos de un contador, o solamente en manos de un abogado, pues no, o sea, en el arte puede haber responsabilidades éticas y morales. ¿Por qué? Porque está abriendo la boca, o sea, en vez de que nos diga, como seguramente han visto también muchas fotografías de tumbas abiertas con cientos y miles de personas, o los hornos crematorios, todas las atrocidades que los alemanes cometían, que no son muy lejanas a las que hacen los narcotraficantes en México, por cierto, pero bueno, ya estamos, digamos, tan hasta el cuello de ver esas cosas tan terribles, que finalmente este autor sigue abordando el asunto del Holocausto, sigue abordando el problema del abuso de unos sobre otros, pero a través de una fotografía artística. Ahora, fíjense, sobre todo en esta época en la que tenemos la sensibilidad a flor de piel,
ya seguramente no digo nada nuevo cuando hablo de estas confrontaciones inútiles entre si soy generación de cristal o si tú eres generación de cemento, de si eres de piedras, o sea, que son simplemente desencuentros porque no sabemos negociar entre nosotros. Entonces nos vamos alejando cada vez más. No solamente son los viejos de los jóvenes, las mujeres de los hombres, los niños de todos los demás, ¿sí? Sino que vamos perdiendo justamente esa habilidad de negociación, ¿sí? El problema para un contador es que si perdemos esa habilidad, terminaremos tomando malas decisiones. El problema es que imagínense que en este estado de cosas en las que estamos, si alguna de ustedes es o fuere fanático de la fotografía, apasionado de la foto y andan con su camarita por todos lados o con el celular listo para tomar una buena escena, imagínense lo que puede ocurrir si por pura casualidad están ustedes en un parque, dicen, qué buena foto, voy a tomar una foto, y resulta que al fondo hay unos juegos infantiles donde hay niños jugando, casi en menos de lo que se esperan, ya les cayó encima un comando paramaternal acusándolas o acusándolos de que están queriendo abusar de los niños y tomarles fotos y se hace un gran escándalo, ¿no? Y entonces, bueno, termina siendo termina habiendo un problema donde había simplemente una intención de capturar una imagen artística. Entonces, por todas las cochinadas que hacen los pederastas, por todo lo que pasa en las iglesias, por todo lo que pasa con mucha gente abusiva, el arte termina pagándola, ¿no? Ahora, piensen, por ejemplo, en un padre de familia, una madre de familia con educación típica mexicana, que viene siendo como 6º año de primaria. De repente, el profe de secundaria o la miss de secundaria de artes plásticas, algunos de ustedes habrán tomado ese tipo de talleres, tiene la ocurrencia de que vamos a jugar al arte para sensibilizar a los niños al arte. Y entonces les sugiere como posibilidad analizar esta fotografía. Imprime las fotografías, se las da a cada niño lo mete en su mochila y alguien llega a su casa y el papá o la mamá, que puede tener la mejor intención que se imaginen, quiere ver en qué anda metida la niña o el niño y de repente sale esta foto. Y les hace un escándalo como no se imaginan, porque traen pornografía, porque qué quiere decir eso, que en qué están metidos, y desde luego meten broncas a la escuela, meten broncas a la miss o al profe, cuando se trataba de un análisis artístico, ¿sí? Entonces, sobre todo los universitarios, en cuyas espaldas descansa el poder llevar a la sociedad adelante, nos tiene que llevar a ser sumamente cautelosos, o sea, abiertos a ese tipo de cosas, o sea, porque desde luego tendremos que aprender a distinguir en dónde efectivamente puede haber una intención perniciosa y en dónde simplemente había un análisis de arte, como en este caso, ¿sí? Porque no faltará quien en esta foto pueda haber pornografía o abuso infantil. Que además, desde luego, o sea, si esto cae en manos de esa gente como el exgobernador de Puebla, que seguramente han oído, que está en la cárcel ahora por tortura contra una reportera, o los pederastas, pues sí, esta foto termina siendo la estampita 25 de no sé cuántas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo podemos mantenernos al margen de estas lecturas miopes cuando todos los días hay influencers con una nuez en el cerebro diciendo tonterías, cuando hay gobiernos, tanto de una organización política como de otra y sus opositores, que se la pasan pontificando acerca del bien, acerca del mal, acerca de todo, ¿no? O sea, tenemos que lograr un importante grado de autonomía, esto aquí estoy citando a Sócrates, un importante grado de autonomía como agentes morales. ¿Por qué? No solamente por bienestar particular, sino porque en nuestro desempeño profesional descansará el bienestar de muchísimas personas que estén a nuestro alrededor. Decíamos al inicio, un contador no trabaja para sí mismo, no trabaja solo, siempre trabaja para las organizaciones, siempre trabaja para las personas. Entonces, o sea, tiene que ser una de las personas más abiertas de mente que puede haber.
Y eso es contrastante con ese mito, con ese estereotipo que se habla del contador cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto yo calculo, voy a dejarlo ahí, insisto, quien quiera, igual lo podemos platicar después sobre el análisis, pero bueno, por ahí va el asunto. O sea, ¿cómo vamos a tomar decisiones cuando simplemente en el plano perceptual podemos percibir cosas, podemos observar cosas que son completamente ajenas? O sea, nunca vamos a percibir el mundo de la misma manera. Eso yo creo que está clarísimo, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque la mitad de nosotras somos mujeres, la mitad de nosotros somos hombres. Segundo, porque yo por lo menos los doblo en edad. Soy mucho más viejo que ustedes. O sea, es otro mundo el que yo veo, ¿no? Segundo, porque yo estoy viendo hacia ese lado de la pantalla y ustedes están viendo hacia la parte de acá, ¿no? Siempre vamos a tener percepciones completamente diferentes. Entonces, tenemos que lograr hacernos de ese sistema de interpretación de signos que nos permita negociar. ¿Se han preguntado qué es lo que significa propiamente la palabra negociación? Ceder. Ceder. ¿Qué otra? Intercambiar. Intercambiar. Más o menos, bueno, sí. Hacer que las dos partes obtengan lo que quieren. Bueno, no siempre tienes todo lo que quieres, pero un poco va encaminado en ese sentido, ¿no? Si lo vemos morfológicamente, es decir, como está conformada la palabra, tiene tres partes. Fíjense, hay dos palabras con las que creo que es importante vincularla: información y comunicación. Si yo veo la palabra información, es decir, yo podría haber tomado esta sesión y decirles, miren, les voy a mostrar una fotografía que consiste en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, y lo que ustedes tienen que ver es esto, y se acabó, ¿no? Y entonces, ok, bueno, pues te creeré, o sea, ¿por qué más vale que te crea? Porque si me lo preguntas en el examen, eso es lo que tengo que decir. Y entonces se convierte en algo mecánico, simplemente mecánico. Eso es lo que quiere decir la palabra información. Forma es el radical, es decir, una manera, en este caso es la manera de decir lo que es la foto. Ción es la acción, e in es un prefijo, los dos son prefijos, ción e in, nada más que ción es sufijo porque va después del radical, in es afijo porque va antes del radical y quiere decir meter. Y entonces es la acción de meter en un formato, es decir, hacerlo foto, hacerlo guisado, hacerlo perfume, o sea, ¿cómo quiero hacer yo mi idea de libertad? O sea, quiero transmitir mi idea de libertad y me llamo Yves Saint Laurent. Ah, bueno, pues lo hago vestido o lo hago perfume, ¿sí? Quiero transmitir mi idea de prestigio y buen gusto y soy un chef. Ah, bueno, pues lo hago guisado, ¿sí? O sea, soy un artista, pues lo hago foto, lo hago pintura, lo hago escultura. Soy un escritor, pues lo hago novela, lo hago ensayo, etcétera. Soy un contador, pues lo hago una estructura corporativa o lo hago en un manual de funciones o en un manual de operación. Esa es mi idea de justicia. Aquí está mi manual de operación porque eso es lo que yo creo de la justicia, ¿sí? O sea, el objeto va a tomar la forma del profesionista correspondiente. Pero si yo quiero llegar más allá de la mera información, tengo que allegarme a la palabra comunicación. La palabra comunicación tiene un radical que es común y luego tiene dos sufijos. O sea, a diferencia de información que tiene un afijo o un prefijo antes, esta tiene dos sufijos, que son ica y ción. Entonces es la acción relativa a lo común, ¿sí? Que eso es bien importante porque todos ustedes, todos nosotros tenemos una idea del amor, ¿sí? Yo tengo una idea del amor. Entonces, ¿de qué se trata la comunicación? De que yo les diga, miren, esto es el amor y ya conecté. No, porque en este mundo habrá quien vea el amor en un abrazo y habrá quien vea el amor en un apapacho y habrá quien vea el amor en un hombre y en una mujer o en 3 mujeres o en 2 hombres o en 5 mujeres o lo que sea, ¿no? O sea, la diversidad como la entendemos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una conciliación de que frente a lo que estamos realmente es amor y no pecado?
de que frente a lo que estamos es amor y no lujuria, hablando en particular de la diversidad sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque si alguien me ve besándome con mi marido, pues desde luego, si no vivo en una ciudad como la de México, sino en Guanajuato, pues me apedrean hasta morir, ¿no? Y en la de México no. ¿Por qué? Bueno, pues es una burbuja, si quieren, en un país que es más bien conservador. Ahora, hay que poner límites, porque una cosa es que yo tenga un marido o alguna de ustedes tenga una novia o alguno de ustedes tenga un novio o algo así, y otra muy diferente, que alguien diga, ah, bueno, pues entonces si de todo se vale, yo me enamoré de mi perro. Espérame, no, no, porque hay límites, o sea, esos límites tienen que ver con la posibilidad de que el otro se comunique, de que el otro tome decisiones conscientes, ¿sí? ¿Cómo saber si el perro estaba a gusto? No se va a saber nunca, porque no hablamos perro, sino hablamos perruno. O sea, y obviamente, pues eso deja completamente claro que la pederastia y la cuestión con los niños tampoco. ¿Por qué? Porque por más que el niño o la niña pueda hablar, no tiene una maduración suficiente como para determinar que quería o no quería el beso. ¿Sí me explicó? Pero entre nosotros sí. Y eso solamente lo vamos a poder lograr, o sea, crear esa comunicación cuando negociamos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la palabra negociación? Te oigo, Sam. Quería comentar, profe, que esas normas o esas reglas o esas líneas están marcadas por la sociedad. La sociedad decide lo que es bueno y lo que es malo y por qué no puedes, no sé, andar con tu primo cuando en Monterrey sí o así, ¿no? Bueno, tampoco Entonces, se puede, eso es un mito, que puedas andar con el primo en Monterrey, pero bueno, eso dicen, profe. eso dicen. Ajá. Pero sí, depende de la sociedad, de qué sociedad te encuentres y lo que consideran bueno o malo. Pero fíjate, está citando de hecho ya un contenido importante del curso que tiene que ver, recuerdan que les dije que un día de estos íbamos a ver una película, ¿no? Que se llama Liberty Heights y que tiene que ver con líneas de demarcación y tiene que ver justamente con la manera en que las generaciones, en la película son los baby boomers, pero bueno, quien nos importa en ese momento, pues es la generación de ustedes que ya es la generación que, bueno, por ahora se llama Centennial, ¿no? Esto de repente puede cambiar, pero bueno, son ustedes los Centennial. Y efectivamente parece ser que en términos históricos hemos llegado a una encrucijada. El coronavirus lo único que ha hecho es confirmar que estamos en esa circunstancia, pero ya el cambio climático, ya los desórdenes políticos nos habían advertido desde hace muchos años que estábamos llegando a un punto de inflexión en el que nos encontramos ahora, en el que ustedes, ya como jóvenes adultos, tendrán que tomar la decisión, fíjense lo grave, porque eso no lo pasó mi generación, no lo pasó la generación de sus papás, no la pasó la de los míos, o sea, sino que hasta hace 70, 80 años, cuando los baby boomers tenían más o menos la edad de ustedes, fue cuando el mundo cambió completamente, porque esa generación en la que podemos hablar someramente, por lo menos temporalmente, de los yuppies y los hippies, decidieron que la cosa iba a dar un giro. Ustedes se van a encontrar antes de lo que se imaginan con la necesidad, justamente, aludiendo al que dice Samantha, decir, ok, estas son las normas, las que la sociedad ha dicho que son los límites. Estos queremos que sean los límites, estos van a ser nuestros límites para cuando nosotros tomemos el control de la situación, que no falta mucho, o sea, estamos a pocos años de que eso ocurra. O sea, precisamente en eso estriba la necesidad de que ustedes se hagan buenos tomadores de decisiones, que se hagan, como decía yo, citando a Sócrates, agentes autónomos en el sentido moral, porque también les va a tocar cuestionar si la norma es adecuada, si las normas que son vigentes, no todas, o algunas sí, algunas no, son las normas que ustedes consideran que deben regir la vida no solamente de ustedes como adultos consumados, sino de sus hijos y de las generaciones por venir, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que realmente es delicado y que, bueno, puede parecerles exagerado en ese momento, pero nos estamos jugando su vida futura, nos estamos jugando, o sea, el destino que tome la sociedad en los años venideros.
Entonces, lo menos que podemos esperar es que justamente sean ustedes quienes tomen esas buenas decisiones. O sea, no me refiero a toda la generación centennial, me refiero al puñado de centennial universitarios y de algunos que no son universitarios, pero que tendrán la estatura para hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, por ahí va todo este asunto. Entonces, no sé, creo que estoy perdiendo por ahí alguna idea, pero bueno, por ahí vamos, ¿no? Si les parece bien, voy a hacer lo que originalmente íbamos a hacer desde el principio, que era retomar toda esta presentación. Ya les había yo dicho que la parte esquemática es eso de las triadas y las tricotomías, ¿no? O sea, poco a poco lo vamos a ir entendiendo. No sé si terminamos de revisar esto de los objetivos específicos, que esto es lo que queremos hacer, diferenciar entre moral y ética, conocer el pragmatismo como tal, conocer a algunos autores, empezar a pensar justamente en esto que va a ser nuestro proyecto de perspectiva personal, profesional. ¿Pudieron hacer ya lo de las definiciones? ¿Ya las tienen ahí separadas? Se los pregunto, no solamente por higiene mental de que el proyecto empiece a caminar como debe, sino porque, bueno, como voy a empezar a hacer uso de las palabras que constituyen los valores, si alguien no hubiera hecho las definiciones, bueno, pues le voy a empezar a meter ruido en el asunto, ¿no? Pero si ya las tienen, bueno, estamos del otro lado, y bueno, esto de los ejercicios de análisis comenzará justamente con Liberty Heights, y después seguirá con la otra historia que hasta el principio sería el camino a Wellville, ¿no? O sea, a menos que otra cosa suceda en el camino. Entonces, bueno, ya no sé si revisamos estas unidades o nos quedamos justamente en ese punto. ¿No lo revisamos? Eso no lo revisamos. Ok, son 6 unidades las que vamos a recorrer entre ejercicio, los diálogos y demás. Ya empezamos de alguna manera con esto de las nociones generales, ya empecé a citar justamente cómo el universitario tiene un papel históricamente importante en relación con la ética. Bueno, eso tiene que ver un poco con las nociones que tocábamos el miércoles, en el sentido de que, aunque muchas personas confunden la relación que tenemos con la moral y la ética, hay que dejar en principio de entrada planteado que la moral es un sistema normativo que la sociedad nos ha impuesto y que de cuando en cuando tiene que cambiar, pero es un sistema normativo y es general, es colectivo, de manera que todos estamos obligados por la misma moral. ¿Sí me explico? O sea, dependiendo desde luego del contexto. Mientras que la ética es una actitud, voy a ponerlo en esos términos en este momento, es una actitud frente a la norma. Entonces, la reflexión que yo voy a llevar a cabo en relación con la norma. No importa si esta norma es moral, si esta norma es legal o si esta norma es contextual. ¿Es más o menos claro lo que quiero decir? O sea, la sociedad en determinado momento, me voy a ir un poquito años atrás en la Ciudad de México, y 2 hombres no podríamos habernos dado un beso en la boca en público. ¿Sí? Simplemente, es inmoral, ¿no? O sea, la gente nos habría señalado, nos habría acusado, atacado, y hoy no solamente ha perdido el carácter de inmoralidad, sino que es legal, ¿sí? Es decir, las normas se van empatando, y entonces, poco a poco, la otra línea, que es la de las costumbres, pues lo deja de ver raro, ¿no? O sea, ya creo que no será nada extraño que de repente vayan ustedes por el parque y 2 muchachos vayan tomados de la mano, o 2 chicas, aunque bueno, eso era más fácil de ver porque no era la misma circunstancia. Y entonces, bueno, las normas se van acoplando. Pero eso solamente fue posible porque alguien en el pasado dijo, a ver, esta norma, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay esa norma? ¿Está bien o está mal? Y entonces empezaron a cabildear, empezaron a presionar para que la norma cambiara, ¿sí? Ahora, cuando se llega a la conclusión de que la norma efectivamente es violatoria, digamos, contraria al desarrollo de la persona, de la libertad, pues entonces terminan cambiando. Si en cambio la norma se sostiene porque es valiosa por eso y por eso y por eso, bueno, la norma se mantiene. ¿Sí me explico?
pero siempre es la reflexión ética la que nos lleva a esa determinación. Ahora, eso quiere decir, y por eso citaba yo la ética del universitario y de algunos otros, después aclaro eso de los unos otros, que hay disciplinas, hay actividades en el contexto de la cultura humana en las que la ética difícilmente tiene cabida. Y me refiero básicamente a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces, esto a algunos los podría sorprender porque, bueno, entonces yo como persona, si soy soldado, entonces no tengo ética. Bueno, en lo personal, desde luego, tú puedes reflexionar acerca de la norma y desde luego puedes externar tu opinión, pero lo más probable es que entres en conflicto con tu definición como soldado. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque yo como soldado, como policía, como marino, ¿sí? Tengo en mi encomienda profesional, lo rezan muchos de los lemas de las Fuerzas Armadas, cumplir y hacer cumplir la ley. Entonces, no entra mucho en mi papel cuestionar la ley. ¿Sí me explico? O sea, eso tiene que venir del exterior. Y quienes mejor pintados estamos para esto somos precisamente los universitarios, ¿sí? Ahora, desde luego es una ecuación imperfecta, tomando en cuenta que ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Creo que lo cité el miércoles. Hay gente que llega a la universidad por inercia y nunca debió pisar un plantel universitario, y me refiero a todo tipo de personas, estudiantes, licenciados, maestros, doctores, y hay gente que no tuvo la oportunidad de ir a la universidad y de todos modos es una persona de primerísimo nivel, ¿no? Sí, Rodrigo. Yo quería comentar, esto de la moral se va a ver aplicado también, supongo, dentro de nuestro ámbito laboral, ¿no? Por ejemplo, Claro. en el ámbito empresarial, por así decirlo, podemos tomarlo como en una postura capitalista, pero pues también se toma en cuenta que el capitalismo es amoral, ¿no? No entra dentro de estas circunstancias. Sí, el capitalismo como doctrina, como cualquier doctrina, es amoral, ¿no? O sea, de hecho, la organización, la empresa es amoral en sí misma. O sea, Y bueno, quien es sujeto de moral es la persona. ajá, bueno, pero en este caso también entraremos como en ese conflicto, ¿no? De intereses entre los nuestros y los particulares. Ah, claro, por supuesto. Sí, y justamente es en ese sentido que dice Sócrates, o sea, más allá de la empresa, más allá del gobierno, más allá de la doctrina en la que te encuentras, tú como individuo tienes que adquirir esa autonomía como agente moral. O sea, no porque pertenezca yo a tal orden de gobierno o a tal tipo de empresa, tengo que asumir como tal la normatividad. O sea, justamente mi desempeño como agente moral me debe dar la facultad para cuestionar, para analizar, para señalar en dónde está habiendo un problema, ¿no? Fíjense, me voy a ir, por ejemplo, ahorita hablé de diversidad sexual, pero simplemente pensemos todos, pensemos todas en la cuestión del voto femenino. O sea, en México no estamos ni siquiera cerca de los 100 años de que el voto femenino es un derecho garantizado, ¿no? O sea, ahora sí, y aún así hay entidades de la República donde sigue habiendo manipulación en ese sentido, ¿no? O sea, mujeres que son votadas, que pueden votar y que son votadas y que a la hora de la hora son impedidas de ejercer el poder porque, bueno, no, o sea, sí te dejé votar y dejé que jugaras a las votaciones, pero de ahí a que te deje gobernar, eso ya es distinto, ¿no? O sea, eso sigue pasando en el país. Pero la lucha femenina por el voto tiene como 100 años, si acaso, ¿no? O sea, quizá un poco antes del siglo XX, o sea, finales del siglo XIX, hubo algunos grupos de mujeres primordialmente, aunque seguramente también apoyadas por algunos hombres, en el sentido de que, bueno, tenía que haber una equidad en ese sentido, tenía que haber igualdad jurídica, ¿no? Pero si estamos hablando de casi 50,000 años de historia de la humanidad, quiere decir que es un suspiro apenas lo que hemos estado discutiendo esto. Hace 300 años, ¿cuál era la discusión acerca de la mujer en las iglesias, o sea, con los curas? Si tenían alma o no tenían alma.
Entonces, bueno, o sea, creo que hemos logrado mucho en los últimos años en comparación con todo lo demás, pero eso, no quiero hacer un análisis de esta situación en ese momento, simplemente quiero decir que surgió porque hubo agentes morales autónomos que cuestionaron la norma. Seguramente alguien habrá dicho, bueno, a ver, si Charles Darwin ya dijo que nada de la costilla y que la cosa vino así, 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 pues entonces, ¿por qué tendría yo como mujer que pensar que mi evolución fue diferente a la del hombre? O sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se empieza a revolucionar todo esto. Ahora, fíjense, me voy a ir ya por cuestión de tiempo, voy a terminar con un ejemplo bobo tal vez, pero yo creo que no tanto. ¿Se han preguntado alguna vez por qué no debemos comernos los mocos? Estoy hablando, fíjense, hay 3 órdenes de normas. La norma moral. Lo que se discute en la norma moral es la justicia, la templanza, la prudencia, la astucia, la valentía, etc. En la norma legal, ¿qué se discuten? Las leyes, constitución, reglamento fulano, ley fulana, legislación sultana, etc. El otro tipo de normas son las costumbres, hábitos, costumbres y tradiciones. Hábitos, me muerdo las uñas, hábitos, me como un moco, hábitos, me hago pipí, o sea, son hábitos desde luego, o sea, los animales no humanos no tienen nada que ver con esto, ¿no? Esto es, a lo bueno y lo malo nosotros lo hemos tipificado en buenos hábitos, buenas costumbres y buenas tradiciones. Preguntémonos, ¿por qué no debo comerme los mocos? Voy a preguntarlo, pero no espero que nadie me responda. ¿Alguien podría decir a qué saben los mocos? ¿Saben feo, saben horrible, saben rico? Es un poco atentatorio, ¿verdad? No, yo no me quiero exponer. Yo se los digo, no saben tan mal, saben saladitos, ¿sí? Saben mejor que ajo negro, saben mejor que aceite de ricino, saben mejor que muchas cosas que a veces consumimos. Sin embargo, es una norma establecida en esa línea de demarcación llamada contextual que nos dice, no te comas los mocos. ¿Por qué no nos los comemos? ¿Cuál es una razón elemental para no hacerlo? Los ayudo con la primera palabra, por higiene. Sí, Karina, gracias. Bueno, no es que lo esté desechando, más bien es algo que las fosas nasales producen para impedir que agentes perniciosos externos entren a nuestro organismo. Sí, todo lo que pulula en el ambiente es detenido por ese filtro de los mocos. ¿Sí? O sea, esa es básicamente la razón. O sea, hay suciedad en ellos, pero no porque sean sucios en sí mismos, es algo que el cuerpo produce. O sea, son sucios por todo lo que contienen. O sea, es una barrera para limitar entrada de virus, bacterias, heces fecales que andan en el ambiente, o sea, todas esas cosas sucias. ¿Sí me explicó? O sea, por eso no te lo comes. Ahora, así como se piensa mal de los mocos, siempre se ha hablado mal de la pipí, ¿no? Y de la popó, desde luego. Pero creo que todo el mundo sabrá anécdotas de algún hermanito, de algún sobrino que, ay, mi popó, y casi quieren abrazarla porque es suya, porque ellos la produjeron. Sin embargo, no, la pipí guácala, qué asco. Saben, a lo que voy, saben que hay por ahí una tendencia entre algunos médicos que favorecen algo que se conoce como orinoterapia. ¿Han oído hablar de eso? Bueno, lo sintetizo, insisto, por cuestión de tiempo. Si alguien sabrá si los conocen o no los conocen, no es un mito, pero hay personas que por miles de razones terminan teniendo hongos en los pies, ¿sí? Pasa, o sea, nos pasará o no nos pasará, pero pasa. Y entonces, por más que la medicina los trate y los trate y los trata, parece que no se acaba. Algún día un médico, muy probablemente apurado por bañarse y hacer pipí al mismo tiempo, se orinó en la regadera y teniendo el problema,
al poco tiempo, a los pocos días se dio cuenta que los hongos habían desaparecido. Entonces, así como se descubrió la penicilina y la vacuna y todo eso, algún médico dijo, ah, caray, me oriné sobre mis pies y se me quitaron los hongos. Y entonces empezaron a analizar, a hacer todos los estudios, y hoy de verdad es una vertiente médica que favorece la orinoterapia, y ya no solamente para los pies, hay gente que la ingiere y dice, si es bajo tales y tales condiciones, te hace bien, ¿sí? Pueden creerme, no les pido que practiquen absolutamente nada, pero el hecho es que hay quien sostiene que los hongos en los pies se acaban por eso. En consecuencia, en algún campo médico se tienen que estar cuestionando si esa norma contextual de no usar la pipí más que para desecharla es válida o no es válida. Bueno, voy a terminar con el asunto de los mocos. Si un médico descubriera por experimentación, mencionaba Christopher el asunto de la ontología, justamente, o Rodrigo, no recuerdo quién de los dos fue, si un médico descubre que lavando, esterilizando, haciéndole no sé qué al moco, resulta que contiene sustancias nutritivas, vitamínicas y no sé qué, que nos pueden ayudar a vencer el cáncer, veremos a los mexicanos del futuro haciéndose su ensaladita César con mocos de relleno, ¿sí? Y eso que hoy nos parece asqueroso e impensable, como nos podría parecer asquerosa la homosexualidad, como nos podría parecer asqueroso el veganismo, lo que fuera, o el cristianismo o el islam, terminaremos aceptando como una nueva norma en el futuro lo que quien lo reflexione y quien lo analice y quien lo compruebe nos diga que es, ¿sí? Sin embargo, no estamos nosotros en la condición de la muchedumbre de decir, bueno, ok, o sea, yo no lo puedo analizar ni entender y simplemente te hago caso, sino que estamos justamente en el otro papel. O sea, la universidad espera de nosotros que seamos justamente esos individuos, esas mujeres, esos hombres que vayan marcando la pauta precisamente por la lucidez con la que han visto el objeto del mundo, cómo han construido la idea del objeto para decir, ah, ok, la mejor manera de vivir, la mejor manera en que podemos avanzar hacia el futuro es con este tipo de normas, con estas normas, ¿sí? No esperar a que alguien nos venga a imponerlas, sino ser nosotros. Un poco dice por ahí estas frases del destino, de ¿qué queremos ser? ¿Juguetes del destino o arquitectos del destino? Y la universidad espera de todas ustedes y de todos ustedes que sean justamente esto último, ¿no? O sea, no depositarios de la norma, sino diseñadores de la norma. Y bueno, para eso ya finalmente están las 6 unidades, que ya me quedé otra vez en la diapositiva 1, pero bueno, ahí están las corrientes que veremos, es hablar justamente de esas líneas de demarcación, cómo están conformadas esas normas que vamos a cuestionarnos, la contextual, la legal y la moral, cómo a partir de la escala de valores, esto ya tiene que ver con nuestro trabajo, de hecho esto de atributos de valores es lo que ustedes empezaron a hacer. 13 horas. Gracias, con la definición, 30 segundos, y bueno, ya si quieren, para no quemarlo así, tenemos esta unidad del parto biológico al parto filosófico, el desempeño del candidato al juicio ético. Nunca vamos a poder decir que somos mujeres éticas u hombres éticos, sino siempre candidatos al juicio ético. Eso es algo que siempre va a quedar, digamos, como en la abstracción, pero sí pretendemos llegar justamente a la posibilidad de establecer juicios éticos y finalmente discutir acerca de la responsabilidad profesional en esta materia en el campo de las disciplinas económico-administrativas. De todos modos, bueno, ya nada más por mecanismo terminarlo, pero bueno, ya lo vamos analizando con cuidado, ¿sí? Y ahora sí les pediría, de aquí al miércoles, que por favor le echen un vistazo somero a la presentación que había yo abierto originalmente del... ya no vi cuál era. Bueno, la que dice el pragmatismo según Chaps, porfa, ¿sí? Nada más un vistazo general para que el miércoles les pueda yo explicar, pero ya con la certeza de que ustedes ya le echaron un primer vistazo, ¿no? De que no será completamente nuevo, ¿ok? Sí, profe.
Bueno, Sí, pues profe. muchas gracias, que tengan buen Sí, provecho. profe, gracias. Hasta luego, Sí, profe. profe, Buenas Gracias, profe. Hasta tardes. luego. luego, profe, gracias. Vaya bien. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos, suerte. Hasta luego, profesor. Buena tarde, provecho. Nos vemos.